Comenzaremos indicando que la relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la sociedad en su conjunto ha sido un tema de constante debate a lo largo de lo que se refiere a la pedagogía. Se ha llegado a la conclusión de que dicha vinculación es necesaria y urgente, ya que permite que este proceso de enseñanza-aprendizaje cuente con una característica importante como es la pertinencia, es decir, la vinculación con una realidad concreta, con una realidad existente. La pertinencia del proceso de enseñanza-aprendizaje permite que este proceso responda a una necesidad concreta, a una realidad concreta, que se sitúe y que no se desvincule del contexto en el cual se desarrolla. Ahora bien, para poder alcanzar esta relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la sociedad, existe uno de los componentes de dicho proceso formativo que se denomina problema. Entonces, podemos indicar en un primer momento que el problema es el componente del proceso de enseñanza-aprendizaje que logra el vínculo entre la sociedad y el proceso formativo, logra el vínculo entre el contexto donde se desarrollará el futuro profesional y se desarrolla actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculándolo con lo que sucede dentro del aula, por situar un espacio físico. De esta manera, gracias al componente problema, podemos alcanzar la pertinencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, concluimos diciendo que todo proceso de enseñanza-aprendizaje se iniciará tomando conciencia del problema al cual dicho proceso de enseñanza responde. Este problema da sentido a todo el proceso, contenidos, saberes y haceres que luego se irán desarrollando. A continuación podemos observar un ejemplo de este componente problema que mencionábamos y que es capaz de vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje con lo social. Este problema se refiere a economía ambiental y, como podemos ver en la lectura, señala las necesidades sociales que luego serán atendidas con alguna habilidad, con alguna capacidad que el estudiante futuro profesional pueda desempeñar en este contexto. Algunas notaciones respecto del problema son, en primer lugar, que se refiere a una realidad social, a una necesidad social, que sin embargo no es tan amplia, ya que nos encontramos en el nivel de asignatura y no en un nivel de proceso formativo de carrera o institucional como sería una universidad. Entonces, al encontrarnos en el nivel del proceso formativo denominado asignatura o módulo, el problema debe tener en cuenta esta limitación en cuanto a proceso formativo. No debe ser tan complejo que no sea alcanzable o en parte solucionable con la capacidad a desarrollar por el estudiante. En segunda instancia, este problema, como componente del proceso, no se refiere a una carencia que tengan los profesionales. Por ejemplo, que los empresarios no saben hacer X o Y. Es un problema de conocimiento, es un problema de práctica, pero no es una necesidad social. O, si queremos verlo desde otra forma, tomamos conciencia de que se requiere esa habilidad en los empresarios porque existe concretamente un problema social, una necesidad del entorno que no está siendo satisfecha por los profesionales y por ello tomamos conciencia de que carecen de esa habilidad. Entonces procedemos a reconocer cuáles son los componentes de una competencia. Existe mucha literatura sobre este objeto de estudio, sobre las competencias, pero podemos reconocer algo común en todas ellas.
Básicamente se recomienda describir cada unidad de competencia, repito, cada competencia para una asignatura, con los siguientes componentes. En primer lugar, se debe señalar un verbo de desempeño, es decir, una capacidad, una habilidad que permita al profesional responder a una situación de incertidumbre, a un problema que se le presente. Como siguiente componente tenemos un objeto sobre el cual recae la acción que se está indicando en el verbo de desempeño. Es decir, el objeto es aquella parte de la realidad donde se realiza la habilidad que se menciona en el verbo. Como tercer componente podemos mencionar la finalidad de esta acción, la finalidad del verbo de desempeño, que como indicábamos anteriormente, guarda estrecha relación con el problema social reconocido, es decir, con aquel componente denominado problema que ha permitido formular y reconocer la necesidad de formación de una habilidad. Por último, como cuarto componente de una competencia, se señala la condición de calidad. Veremos más adelante que la condición de calidad son aquellos parámetros que permiten puntualizar los elementos esenciales del verbo de desempeño. Además de estos componentes, pueden agregarse otros que sean pertinentes y ayuden a una mejor claridad de las competencias como métodos, recursos y contexto, siempre y cuando esto permita mayor claridad, sobre todo al estudiante en lo que se refiere a su proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente una competencia está formada por verbo de desempeño, objeto, finalidad y condición de calidad. A continuación nos serviremos del cuadro que nos presenta la diapositiva para ir profundizando en algunos aspectos de estos componentes que hacen a una competencia, aspectos mínimos que se deben tener en cuenta en la descripción de una competencia. Como mencionábamos, una competencia se forma en primera instancia por un verbo de desempeño. Esto debe manifestar un verbo de acción y no un verbo de conocimiento. Por lo tanto, verbos como explica, como conoce o sabe no corresponderían en este ámbito, ya que el conocimiento en sí solo o por sí solo no bastaría para la solución, aunque sea parcial, del problema que se ha reconocido. No estamos indicando que el conocimiento no sea necesario, sino simplemente que solamente el conocimiento no bastaría para la solución de una situación problemática. En referencia al verbo de desempeño también se sugiere que sea solo un solo verbo, ya que nos estamos refiriendo a aquella habilidad generalizadora, aquella que engloba a otras subhabilidades. Nos damos cuenta que estamos realizando la unidad de competencia de la asignatura, es decir, aquella habilidad final, general, que serán capaces de realizar los estudiantes y que seguramente está formada por, denominaremos subhabilidades, que serán aquellas que se irán logrando a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje en determinado tiempo y que también serán objeto de evaluación en lo que se refiere a la evaluación formativa. Los verbos deben reflejar acciones observables, ya que estas acciones serán objeto de evaluación. Aquí podemos vincular esta unidad que se refiere a competencia con nuestra asignatura denominada evaluación, porque se evaluará aquella habilidad o desempeño que logre el estudiante. Se sugiere un verbo en infinitivo, aunque puede estar en presente, y aquí tenemos un ejemplo que menciona y es el de elaborar. Cabe señalar una nota y tener presente que
no nos estamos refiriendo a actividades, sino a acciones de desempeño, acciones observables. El siguiente componente de una competencia es el objeto de conocimiento, que se define como el ámbito o ámbitos en los cuales recae la acción. Es esta parte de la realidad que recibe la acción que se ha mencionado en el verbo de desempeño. El ámbito sobre el cual recae la acción debe ser identificable y comprensible por quien lea la competencia y que guarda estrecha relación con la profesión a la cual estamos diseñando el proceso formativo. Porque si la habilidad de elaborar es distinta de acuerdo a los objetos de conocimiento que presentan las distintas profesiones. Se pueden elaborar proyectos, se pueden elaborar informes de contabilidad, de acuerdo a las distintas ramas del saber. Un tercer componente es la finalidad, que se refiere a los propósitos de la acción. El para qué. Puede haber una o varias finalidades, generalmente es una, y como decíamos antes, guarda estrecha relación con el problema que fue reconocido al principio cuando diseñábamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ejemplo podemos reconocer para utilizar el lenguaje de manera escrita y oral o para obtener información actual y dar su punto de vista. Por último, tenemos el componente condición de calidad, que se refiere al conjunto de parámetros que buscan asegurar la calidad de la acción o actuación. Aquí debe evitarse la descripción detallada de los criterios de calidad, porque eso se hace cuando se describe la competencia. Si yo voy a redactar un escrito, debería yo mencionar cuál es la condición de calidad de esa redacción, respetando qué normas gramaticales, respetando qué formas de textos, etc. A manera de resumen, entonces podemos reconocer ya la estructura mínima, básica, de una competencia. La misma está formada por la acción, el verbo. Aquí tenemos un ejemplo, gestionar. Debe estar redactada en términos de un desempeño observable. También se presenta el objeto, procesos de investigación. Recordar que el objeto sobre el cual influye el desempeño. La finalidad, dar respuesta a problemas profesionales. La finalidad es el propósito del desempeño, es la respuesta al contexto, es el problema, como indicábamos al principio. La condición de calidad, requerimientos institucionales, plan de acción. La condición de calidad es el estándar de calidad y el nivel de complejidad de dicho desempeño. Son los criterios con los cuales se va a evaluar posteriormente la acción del verbo. Entonces, una competencia, una unidad de competencia podría ser la siguiente: gestionar los procesos de investigación en una determinada área del ejercicio profesional con el fin de dar respuesta a problemáticas profesionales, teniendo en cuenta los requerimientos institucionales y el plan de acción que se haya establecido para tal efecto. Aquí observamos un otro ejemplo de una unidad de competencia, donde reconocemos la acción, interpretar, el objeto, información contable y financiera, la finalidad, la toma de decisiones pertinentes gerenciales y la condición de calidad de acuerdo con técnicas establecidas. Dichas técnicas deberían ser puntualizadas en este componente, en la condición de calidad. Entonces, la unidad de competencia es interpretar la información contable y financiera para la toma de decisiones pertinentes gerenciales de acuerdo con técnicas establecidas. No olvidemos que en el componente finalidad está mencionado el problema que ha dado origen a reconocer la necesidad de esta acción, en este caso interpretar. Seguramente había ciertas debilidades en la toma de decisiones
ya que éstas no eran pertinentes. En la diapositiva podemos observar unos ejemplos de verbos que pueden ser utilizados en la redacción de competencias. Esto corresponde a la taxonomía de Bloom, la misma que muestra que nuestro conocimiento puede reconocer ciertos niveles, desde un nivel básico de conocimiento en cuanto tal hasta un nivel mucho más complejo, que es el de la evaluación, pasando por la comprensión, la aplicación, el análisis y la síntesis. Procesos que son, repito, cada vez más complejos y que, por lo tanto, mencionan acciones mucho más complejas. Nosotros estaríamos situándonos en el tercer, cuarto y quinto, sexto nivel de esta taxonomía de Benjamin Bloom, y no así en el primer y segundo, ya que estos dos niveles se refieren al ámbito exclusivamente o predominantemente cognitivo, conceptual, el cual, como ya indicábamos en diapositivas anteriores, no sería suficiente para resolver situaciones problemáticas. Entonces, desde el tercer nivel de la aplicación, donde podemos ver como verbos manejar, utilizar, producir; el cuarto nivel de análisis, donde vemos verbos como relacionar, desarmar, fraccionar; el quinto nivel de síntesis, esquematizar, construir, organizar; o un nivel sexto de evaluación, donde hay verbos como criticar, valorar, estimar, son los que harían referencia a el verbo de desempeño que necesitamos para la formulación de una competencia. En esta diapositiva podemos ver los restantes verbos en los distintos niveles de la taxonomía que presenta Benjamin Bloom, y repito que nosotros nos estaríamos moviendo entre el tercer, cuarto, quinto y sexto nivel de esta taxonomía. Obviamente pueden existir otros verbos que no se mencionan aquí y que guarden directa relación con la profesión en la cual se está formando el estudiante y el futuro profesional. La condición del verbo de desempeño es que este verbo debe ser observable y debe, valga la redundancia, referirse a un desempeño, ¿no?, a una acción que se realiza sobre un objeto. Antes de concluir esta unidad, conviene hacer algunas sugerencias. Por ejemplo, el no utilizar los verbos como conocer, comprender, saber, aprender, entender, informar o apreciar, por ejemplo, porque no especifican capacidades, solo denotan intencionalidades, por lo cual se emplearían en propósitos más que en competencias. Además, estos verbos, ya lo indicábamos, se refieren a un ámbito más cognitivo, más intelectual, son procesos lógicos y por lo mismo no son observables, ya que, por decirlo de una manera, se sitúan en la mente del estudiante. Tampoco convendría usar los verbos como practicar, escuchar, realizar, seguir, llevar a cabo, pues estos se refieren a actividades y no a capacidades, por lo que podrían ser empleados en otros aspectos. También conviene no utilizar verbos que sean válidos para todos los profesionales, como practica, ya que esta acción de practicar la realiza el abogado, la realiza el doctor, la realiza el ingeniero. Aquí debemos tomar conciencia de las habilidades o capacidades propias del profesional, específicas del profesional, y que le permiten a su vez responder a necesidades sociales, sí, pero que guardan relación con la profesión. Muchas gracias.